Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Este es el segundo día del ayuno de Daniel y como nosotros hemos tratado estos días, nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo. Nosotros queremos que todos tengan el pleno conocimiento de aquello que en la Biblia se nos revela. Vea solo. Nosotros hablamos ayer que recibiréis, como Jesús dice, recibiréis el poder del Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros. Ha de venir sobre vosotros. Entonces, es una promesa, una garantía, es un sello, digamos así, de Dios. Jesús habló. Esto ya sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre todos. Antes él usaba a los profetas, usaba a los siervos de Dios en el pasado. Pero cuando Jesús vino y pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, hizo el trabajo que solo Él podría haber hecho, que es pagar por nuestros pecados con su propia vida. Entonces, cuando resucitó y ascendió a los cielos, Él envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pudiese conducir a sus discípulos. Hasta entonces, quien conducía a los discípulos de Jesús era el propio Señor Jesús, personalmente. Pero cuando Él murió y resucitó y ascendió, subió a los cielos, Él regresó y se sentó a la derecha del Padre, el Todopoderoso, para no dejar a sus discípulos huérfanos. Él envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la persona del Señor Jesús en espíritu dentro de aquellos que son sellados, de aquellos que lo reciben. Entonces, el Espíritu Santo hoy es quien dirige desde el día de Pentecostés hasta hoy. El Espíritu Santo ha guiado, dirigido a los discípulos del Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, recibiréis poder o el poder del Espíritu Santo, es claro que ese poder del Espíritu Santo es el poder sobrenatural, no es un poder natural. Usted hace ejercicios y consigue músculos, ¿no es? Usted consigue un cuerpo fuerte. El trabajo es físico, pero el poder del Espíritu Santo es espiritual, sobrenatural. Es claro que no existe poder que se pueda comparar al poder del Espíritu Santo, a la presencia de Él dentro de nosotros. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el secreto que uno carga cuando tiene el Espíritu Santo? Y es una cosa que pocas personas notan. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, ella es una criatura llena de la gracia, de la unción, de la presencia de Dios. ¿Y cómo es que sobrepasa este poder sobrenatural a través de sus siervos? ¿Cómo? A través de la palabra. La palabra naturalmente ya tiene poder. Cualquier palabra, sea la palabra del bien, sea la palabra del mal, ya tiene poder. Y
la palabra no muere, es como el alma. Entonces, la palabra tiene poder. Jesús dice esto cuando habló con los discípulos. Mire, por tus palabras serás justificado, justo, perdonado. Y por tus palabras serás perdonado. Depende de la palabra que nosotros lancemos. Y de esto depende el espíritu, o sea, la mente, nuestro intelecto, de nuestra inteligencia, hablar aquello que debe ser hablado y omitir aquello que no debe ser hablado. Entonces, imagínese, la palabra humana ya tiene poder. ¿Cuántos casamientos son deshechos por causa de una palabra? Pero, ¿cuántos casamientos son hechos por una sola palabra? ¿No es así? O sea, con la palabra usted construye un casamiento, una vida, como con la palabra destruye. Todo depende de la palabra. ¿Cuántas personas en este exacto momento dicen, es verdad, mi casamiento fue deshecho por causa de una palabra? Una palabra. Entonces, la palabra tiene poder para dar vida y la palabra tiene poder para matar. Pues bien, imagínese cuando la palabra de Dios sale de la boca de sus siervos, de sus hijos, de sus ungidos. Imagínese cuando la persona habla por el Espíritu Santo. Imagine cuando una persona conducida por el Espíritu Santo da un mensaje o profetiza, quiere decir, habla lo que Dios ya determinó. Y cuando la Biblia habla de profetizar, no es adivinar el futuro, no. Cuando la palabra profecía habla con respecto al don, es el don que la persona tiene de hablar aquello que Jesús habló, ya está escrito, ya está determinado, con poder, de forma que los oyentes son convencidos por aquella palabra y reciben la bendición. Son curados, liberados y las personas reconstruyen su vida por causa de aquella palabra profética. Porque ella no salió de la inteligencia del hombre. Fue el poder, es el poder sobrenatural, el poder de Dios. Por ejemplo, venid a mí todos los que están cansados y sobrecargados. Cuando el hombre de Dios, el siervo, la sierva de Dios, habla estas palabras, aquellos que Dios escogió, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, aquellos que Dios escogió entienden esta palabra, fuera que haya sido hablada por una persona común. A veces la persona es hasta iletrada, pero ella habló por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo colocó en su boca la palabra de Él. Entonces, aquella palabra tiene un poder fulminante. Ella destruye el pecado, las dudas. Ella reconstruye la vida de la persona. Es como aquel haya luz que Dios habló y la luz se hizo. Dios creó todo sobre la palabra, con la palabra y por la palabra. Entonces, cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo, usted recibe ese poder sobrenatural, el poder de hablar aquello que Dios quiere que usted hable, que usted repita aquello que Él ya habló, que usted venga a darle eco a sus palabras para que haya salvación, liberación y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo, y usted va a entender mucho mejor. ¿Cuántas veces nosotros somos
encontrados de sorpresa con un pensamiento negativo, una sugerencia, una idea que aparentemente parece ser buena, pero cuando usted piensa, razona bien, aquella idea es para el mal. Entonces, muchas personas son eludidas con estos pensamientos, con estos soplos del diablo. El diablo habla. Él habló con Jesús. El diablo él citó la propia Biblia para tentar a Jesús. Solo que Jesús, con el pleno conocimiento de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, Jesús se defendió. Él no se defendió con la palabra personal, con sus pensamientos personales. Él se defendió con la palabra de Dios. Él retrucó la palabra del diablo, torcida, que el diablo usó la palabra de Dios distorsionada. Y Jesús resolvió usando la palabra de Dios de acuerdo como ella está escrita. Entonces, Jesús usó la palabra para rechazar y defender su reputación, su vida. Él usó la palabra. Entonces, ¿cuántas veces la persona es agarrada de sorpresa con un pensamiento negativo y ella se deja llevar por ese pensamiento y pasa a otras personas aquellos pensamientos negativos? Ella repite, ella profetiza una cosa que es del diablo para otras personas. Y las otras personas que oyen, le dan oídos. Ellas son engañadas por la palabra del diablo. Pensamientos negativos, pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios. Entonces, muchas personas se destruyen o son destruidas por dar oídos a las palabras del diablo. Entonces, el diablo usa la palabra. El diablo sabe que la palabra tiene poder. Cuando él tentó a Eva, él no usó las manos. Él no agarró la fruta y la colocó en la boca de Eva. No, él usó el pensamiento, que se fue a traducir en palabras de tentación, de codicia, de sugerencia. Eva fue eludida, se dejó engañar por sus ojos y terminó dando oídos a aquella palabra. Y ella vino y usó la palabra también para tentar a su marido, Adán. Entonces, amiga, amigo, con la palabra se construye, con la palabra se destruye. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella tiene discernimiento para hablar aquello que es de Dios, aquello que está escrito, aquello que tiene que suceder, hablar la profecía de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros profetizamos. Cuando predicamos la palabra de Dios, predicamos con poder, con autoridad, aquello que está escrito, la profecía. Entonces, ¿qué es lo que el oyente tiene que hacer delante del oír la palabra de Dios? El oyente debe confirmar si aquella palabra combina con lo que está escrito, porque Jesús usó la palabra que ya estaba escrita. Él no trajo una palabra nueva, él usó lo que ya estaba escrito. Entonces, fue el escudo de él el conocimiento de la palabra, porque por el conocimiento de la palabra él defendió su fe. Entonces, cuando usted me escucha a mí predicar, hablar, profetizar, entonces usted tiene que confirmar lo que yo estoy hablando. No es porque yo hablé que es lo que yo hablé, no.
usted tiene que confirmar las cosas espirituales con las cosas espirituales, las cosas de Dios. Yo me acuerdo que hacía esto en el inicio de mi conversión. El pastor predicaba y yo iba, confirmaba si estaba escrito en la Biblia. Y yo agarraba la Biblia y confirmaba que realmente... Ahora, si por acaso él hablaba alguna cosa que no combinaba, no me convencía, entonces yo iba a buscar textos que viniesen a confirmar o no aquella palabra. Y si no confirmaban, yo rechazaba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usar la fe con inteligencia. La fe con inteligencia. Y usar la fe con inteligencia no es usar la fe según lo que usted siente o deja de sentir. Usar la fe con sentimentalismo. Con permiso, tengo que beber un poquito de agua. Cuando la persona usa la fe con sentimentalismo, la fe que ella nutre dentro de sí es carnal. Es una fe que falla, es una fe que engaña. No es la fe sobrenatural, no es la fe del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dios es espíritu, Dios es palabra, no es lo que está escrito. Dios es el verbo, no es lo que está escrito. Bien, entonces tenemos que pensar, razonar en aquello que oímos de los siervos de Dios y no dejarnos llevar por una palabra emotiva, sensacionalista, nada de eso. Tiene que ser sí, sí o no, no. Lo que pasa de esto viene del diablo. Entonces, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, ella recibe el poder de la palabra, del propio Espíritu Santo. Él le da a ella la unción de hablar aquello que las personas precisan oír y no hablar aquello que las personas quieren oír. No, sino lo que las personas tienen que oír, precisan oír. Entonces, el Espíritu Santo es la mente de nuestro Señor Jesucristo, no es lo que está escrito. Tenemos la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, los pensamientos de Dios. Entonces, usted tiene que ver, evaluar, pesar si la palabra que usted oyó es verdaderamente del Espíritu Santo o es una palabra que trae un poco el embalaje, parece del Espíritu Santo, pero su contenido, su esencia es carnal. Y ahí es que muchas personas se engañan con un espíritu engañador que vamos a hablar mañana. Vamos a tratar de este asunto, el espíritu engañador. Pero Jesús habla, recibiréis poder del Espíritu Santo. Entonces, aunque las personas no tengan grandes conocimientos bíblicos, aunque la persona sea hasta medio analfabeta o aún incluso analfabeta, pero ella guarda la palabra de Dios y ella tiene la palabra de Dios en la punta de la lengua, cuando ella habla con poder, con autoridad, y aquella palabra, el Espíritu Santo, hace que venga a atender la necesidad de aquellas personas que oyen. Yo hasta me acuerdo de un pastor un pastor, él no tenía mucha educación, él no tuvo el privilegio de estudiar, él era semi-analfabeto y él aprendió, él estaba aprendiendo inglés de la forma que, con las condiciones que él presentaba, pero él era un hombre de Dios, él recibió el Espíritu Santo. Entonces, él fue a una tienda musulmana y habló a los alrededores de la iglesia en Londres.
Él habló con la persona, un señor, el dueño del negocio, y lo quería invitar a ese señor a ir a la iglesia. Entonces él le dijo así, él le dijo al hombre, you, o sea, usted, here, o sea, aquí, Mao, vad, quería decir, o sea, le quería decir que el negocio le estaba yendo muy mal porque el negocio estaba vacío. El hombre entendió bien aquella palabra, realmente mi situación está mal, está vacío. Pero aquel pastor apuntó el dedo para la iglesia y le dijo, mire, vaya allá, allá. Usted va a ser bendecido. Blessed. Blessed. Solo eso. Pero la palabra de él fue tan así, tan sincera, tan pura, tan verdadera, que el hombre se convenció. En la noche él estaba en la iglesia para buscar la bendición de Dios. O sea, aún no hablando inglés con perfección, aún hablando un inglés quebrado, pero sucedió. Él pudo pasarle fe que salvaría a aquel hombre. Es interesante esto. Nosotros tuvimos pastores que se convirtieron y también eran semi-analfabetos. Yo me acuerdo de uno que allá en el interior del nordeste, él, pero ¿cómo puede consagrar a un pastor semi-analfabeto? Jesús llamó a Pedro, llamó a los pescadores, que eran hombres semi-analfabetos. Jesús llamó a las personas y llama a las personas que el mundo no le da ningún valor. Pues bien, tuvimos un pastor así. Él era semi-analfabeto, mal sabía leer y escribir, pero él tenía el Espíritu Santo, tanto que la iglesia que él comenzó a trabajar como pastor estaba siempre llena, porque el pueblo estaba tan necesitado, tan afligido. No le interesaba al pueblo si estaba hablando un portugués claro, perfecto, bonito o no. Entonces, él leyó en la Biblia, usted se va a reír, es gracioso, pero es interesante. Él leyó en la Biblia aquel hecho cuando Jesús habló para el paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Él leyó, toma tu leche. En vez de leer lecho, él leyó leche. Toma tu leche y vaya a tu casa. Y él hizo un movimiento de fe. Bueno, traiga a sus parientes aquí, tal día, con una leche. Y usted va a ser curado con leche. Y no es que muchas personas fueron curadas bebiendo de la leche que no tiene nada que ver con lo que está escrito, porque él habló, él en vez de hablar lecho, habló leche, y con la leche salió bien. El muchacho fue usado por el Espíritu Santo, atrajo multitudes, curó a muchas personas, fue hecha una campaña extraordinaria, eso en el interior del nordeste. Pero lo bueno, lo que importa, es que cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella tiene el poder del Espíritu Santo. Y si habla bien, habla mal, si habla lecho o si habla leche, cualquiera de los dos va a funcionar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que usa a aquel siervo de Dios. Ahora, mi amiga, mi querido amigo, usted tiene que entender que el poder es de Dios y Él usa a las personas de acuerdo con las condiciones que ellas presentan. No es
lo que está escrito, que Dios escogió las cosas débiles del mundo, aquello que no es nada, para avergonzar a aquellos que son, aquellos que se creen. Y Dios escogió a los despreciados, a los excluidos, a los que nadie quiere, para avergonzar a aquellos que se creen. Pues bien, Dios, fue por eso que Dios nos escogió. Gracias a Dios. Él nos escogió porque éramos así, rechazados por todo y por todos. Pero es así que sucede el poder del Espíritu Santo. Cuando la persona tiene el poder del Espíritu Santo, su palabra es profética, sucede. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien convence, es el Espíritu Santo quien hace la obra. El poder es de Él, es un poder sobrenatural. La persona, el ser humano, es apenas un instrumento de la acción del Espíritu Santo. Muchas personas se quedan buscando, obispo, yo no hablo en lenguas, no importa que usted no hable en lenguas, si usted habla en lenguas o no, si usted tiene el Espíritu Santo, ¡ja! Usted puede tener seguridad que la lengua que usted hable va a salir bien. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted puede hablar, puede ser políglota, puede hablar la lengua que usted quiera, pero si no tiene el Espíritu Santo, usted no va a hacer nada, porque es el Espíritu Santo que nos da esta condición de hablar aquello. Él coloca las palabras en nuestra boca para que nosotros hablemos aquello que quiere que sea hablado por las personas que Él trajo para oír aquellas palabras. El poder es de Él, es sobrenatural. Entonces no se quede preocupado con lenguas extrañas. Incluso yo me acuerdo de una iglesia, luego en los primeros años de convertido, ya hacen más de 55 años. Entonces yo tenía una determinada denominación que hablaba mucho, pero mucho, mucho en lenguas. Hablaban en lenguas e interpretaban. Hablaban en lenguas e interpretaban. Y yo decía, eso no está golpeando, no está combinando. La iglesia creció mucho, esa iglesia, porque las personas quedan en búsqueda de novedad. Pero de la forma que creció, también así desapareció. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Cuando la lengua es extraña, la lengua es extraña para nosotros, hasta incluso para el diablo. ¿Por qué? Es una comunicación personal entre usted y Dios, Dios y usted. Es una lengua que solamente Dios entiende. Los demonios no entienden, los hombres no entienden. Dios puede usar las lenguas extrañas que sean de otras personas, de otras naciones. Él puede, como hizo allí en el día de Pentecostés. Pero no, no se quede eludido o no se quede pensando, creyendo que la persona, por ejemplo, habló una lengua extraña y después tradujo. Esto no combina. No combina. ¿Por qué? La lengua extraña es extraña. Ella va a ser extraña, siempre extraña. Va a ser extraña para las personas que no creen. Va a ser notoria, notable, extraordinaria para las personas que son de Dios, que van a entender el Espíritu de Dios allí. Porque quien habla en lenguas, habla las lenguas de los ángeles, habla la lengua de Dios en espíritu, adora, alaba a Dios. Y eso es una cosa personal entre las personas, los ciudadanos, los hijos de Dios y su Padre. Entonces, no se preocupe con lenguas extrañas. No es porque una persona expulsa un demonio, es que ella tiene el Espíritu Santo. No haga eso. El demonio engaña mucho. Vamos a hablar sobre esto mañana. Jesús dice, nunca los conocí. ¿Por qué Él dice nunca los conocí?
Él dice para aquellos hombres que, Señor, pero nosotros curamos enfermos, liberamos a las personas, nosotros predicamos la palabra, profetizamos. Y Jesús les dice, nunca los conocí. En verdad, ustedes usaron mi palabra, usaron mi nombre, pero nunca los conocí. Entonces, usted tiene que tener cuidado para no dar oídos a aquella voz del engaño que aparentemente parece ser divina, pero por detrás tiene una farsa, carga una farsa, una mentira. Entonces, este es un consejo, porque ¿cuántos han salido por el mundo afuera hablando, predicando, anunciando? Pero, ¿quién? ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? ¿Quién es? ¿Quién no es? Solo el Espíritu Santo para revelar. Y Él revela quién es de Dios, quién es escogido, quién fue escogido, entiende el lenguaje de Dios y Dios atiende a aquella persona. Pero quien no es de Dios no entiende. Y quien habla la lengua también extraña, que es extraña hasta para la propia persona, que es extraña para el propio Dios, es porque no es de Dios. Quédese con Dios, mañana regresaremos hablando y daremos continuidad en estos días de ayuno de Daniel, cuando los pensamientos nuestros están envueltos solamente para las cosas de Dios. Hasta mañana, que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.